Como saben ustedes, nuestra reunión tiene por objeto celebrar el milenario del Collar de la Paloma. Aunque me parece que no hay nadie representando al Ayuntamiento, a mí me gustaría hacer una propuesta, va dirigida realmente al Ayuntamiento, para que este mismo año, a ser posible, y si no el próximo, se organizara una lectura pública de la obra, al estilo de lo que hace el Instituto Cervantes con El Quijote. Sería una cosa muy bonita y muy fácil de hacer realmente. Este año el Ayuntamiento podría organizarlo para el lunes, pasado mañana. ¿Por qué? Pues porque justamente pasado mañana se cumple el aniversario del nacimiento de Ibn Hazm, que ha sido una lástima que no coincidiéramos y que el lunes ya no quedará nadie de nosotros aquí, pero el Ayuntamiento podría hacer ese día ese acto, si no con toda la obra, con parte, y más adelante podría organizarse más seriamente y hacerse anualmente. Yo creo que la obra lo merece. Bien, dicho esto, hoy vamos a tener la intervención de tres compañeros: Ángel López López, de la Universidad de Cádiz, Celia Daniele Moreira de Souza, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y Jaime Coullaut Cordero, de la Universidad de Salamanca, al que esperamos que en el transcurso del acto pueda estar aquí, porque ya ve que su sitio está vacío. Bien, va a comenzar entonces Ángel López López, con quien comparto las tareas, aunque yo ya estoy jubilado, en la docente de tareas de investigación, en este caso en la Universidad de Cádiz. ¿Qué podría yo decir de Ángel López López que ustedes no sepan? Seguramente nada. Solamente, pues, dedicarle unas pocas palabras en las que le expreso mi admiración y cariño. Cuando quieras, Ángel, puedes empezar. Buenos días. ¿Se oye? Bien. El tema de mi intervención es la transmisión textual de las obras de Ibn Hazm. Pero antes quiero comenzar haciendo una reflexión sobre por qué es importante Ibn Hazm. Desde mi punto de vista, ¿cuál es la importancia de Ibn Hazm? Ibn Hazm es importante por él mismo, es una gran personalidad, es un hombre excepcional, un gran intelectual, un hombre que de un peso literario, un peso científico grande, pero también tuvo la circunstancia de que vivió también una época excepcional. Una época excepcional que es la transición entre el califato y las taifas. Él conoció el califato y conoció las taifas. Y vivió en ese mundo cambiante, en ese mundo que se derrumbaba y un nuevo orden social que surgía. Es importante esto para que lo veamos y comparemos, por ejemplo, con lo que puede ser la historia de lo que el viento se llevó, o todavía mejor, yo diría, la historia del gato pardo de Lampedusa, cuando en ese mundo que se acaba, al contrario en este caso una Italia fragmentada que se unifica. En el caso de Ibn Hazm nos encontramos una Al-Ándalus unificada que se fragmenta. Y donde hay muchos arribistas, gente que intenta ocupar el poder, gente que intenta ganar ventaja, gente que sobrevive o que intenta sobrevivir de un sitio a otro, y es un mundo muy inestable en el que se mueve Ibn Hazm, habiendo vivido, como decimos,
los últimos fulgores del califato y de la dictadura amirí, y habiéndolo vivido en los palacios del poder. Esto le da una ventaja, digamos, social o del momento, ¿no? Pero también como personaje es uno de los grandes personajes de Al-Ándalus. Uno de los grandes personajes de Al-Ándalus, como puede ser, por ejemplo, Ibn al-Jatib. Son personajes excepcionales que surgen en Al-Ándalus y que trascienden incluso a lo que es la cultura del Al-Ándalus, al mundo árabe en general y hasta el mundo árabe actual, ¿no? Ibn Hazm o Ibn al-Jatib son dos grandes de la literatura, de la cultura del mundo árabe, que superan con mucho a mucha gente de su tiempo en Oriente. Son, por tanto, personajes que han colonizado el Oriente desde el Occidente, como decía Ibn al-Jatib. Eso es importante, por tanto, cuando veamos que Ibn Hazm tiene estas características. Entonces nos interesa su biografía y nos interesa lo que vivió y lo que... Pero nos encontramos además en estas circunstancias en que tenemos pocas fuentes históricas sobre el tema. Porque en esta revolución de la sociedad andalusí del siglo XI, pues se perdieron muchas obras, aunque se compusieron muchas de ellas, no nos han llegado la mayoría, y tenemos pocos datos. Tenemos pocos datos y datos fragmentarios que nos permiten a duras penas a veces trazar una trayectoria histórica con fidelidad. Y eso hace que los pocos datos que tenemos de Ibn Hazm pues sean muy significativos. Muy significativos, y que tengamos que sacarles una rentabilidad histórica grande. Eso ya lo hizo con respecto a la biografía de Ibn Hazm, lo hizo ya Asín Palacios. La biografía que hace Asín Palacios al principio, en el primer volumen de su traducción del Fisal, es una biografía magnífica. Creo que aunque se haga una gran biografía de Ibn Hazm, no se va a poder superar. Es una biografía hecha desde el punto de vista psicológico, y leyéndola todo el mundo se va a dar cuenta, o se puede dar cuenta, de que allí trasciende una persona que ha estado en el confesionario muchos años y que conoce las vicisitudes, los recovecos del espíritu, del alma humana, y es capaz de vislumbrarlos, de reconocerlos en Ibn Hazm. A pesar de que disponía de menos datos sobre Ibn Hazm de los que disponemos hoy, pero esa biografía hecha, una biografía psicológica, hecha, como digo, desde ese conocimiento de la personalidad y de los defectos de la persona, a veces directamente defectos confesados por el autor, es interesante, es muy significativa, muy importante, y solamente podía hacerla, como digo, Asín Palacios, por su calidad de sacerdote, de cura, ¿no? que seguramente había pasado muchas horas de confesionario, como decimos. Bien, cuando queremos ver la transmisión textual de las obras de Ibn Hazm, tenemos que hacer tres distinciones. En primer lugar, Ibn Hazm, como todos los autores, fue publicando sus obras conforme las iba escribiendo. Pues El collar de la paloma, cuando lo escribió, cuando lo terminara aquí, si lo dedicó a Ibn Shuhay o lo dedicó a quien fuese, seguramente le mandó un ejemplar, y esa obra quedó ahí ya circulando, una primera edición, podemos decir, una primera edición que se difundió de esa obra y de otras conforme las iba escribiendo. Pero sabemos que después, cuando se retiró a su tierra de Huelva, a su tierra de Niebla, allí recopiló también sus obras, y su hijo fue luego albacea de esas obras. Y su hijo es el que nos da la noticia de que había escrito 80.000 folios y de que eran 400 volúmenes, 400 tomos, podemos decir, de obra, o sea, una obra inmensa. ¿Por qué? Porque seguramente esa obra, durante el tiempo, aunque ya se había ido publicando, esa obra se fue engrosando, se fue reelaborando, se fue completando, y no solamente por
parte del padre de Ibn Hazm, sino incluso de su hijo, que era también un intelectual, un hombre que transmitió las obras de su padre. Por tanto, hay ahí una segunda edición, seguramente corregida y aumentada, y no sabemos, incluso en algún caso quizás incluso censurada por su propio hijo o por él, que se hizo. Y por último tenemos otra, que es la que más me interesa a mí en este momento, y es la tradición de Al-Humaydi. La tradición Al-Humaydi. Al-Humaydi sabemos que fue a Oriente, que llevó las obras de su maestro, y que gran parte de lo que conocemos hoy de Ibn Hazm nos ha llegado a través de información transmitida por Al-Humaydi. Vamos a hacer un poco de recapitulación sobre la vida de Al-Humaydi. Al-Humaydi tenía aproximadamente unos 10 o 12 años cuando Ibn Hazm llega a Mallorca en el año 1038. Y ya Al-Humaydi estaba en la escuela desde muy pequeñito. Él habla de cómo lo llevaban a la escuela en brazos porque no podía ir andando. Era un niño que se cansaba y no podía ir a la escuela. Entonces, Al-Humaydi, desde el primer momento que llega Ibn Hazm, comienza a asistir a las clases del maestro. Tenemos pues que Ibn Hazm y Al-Humaydi comienzan una relación que durará en Mallorca 9 o 10 años, desde el 38 al 47 o 48. Estamos pues 10 años como discípulo allí. Pero cuando Ibn Hazm abandona Mallorca, Al-Humaydi se va con él. No sabemos las circunstancias de la vida de Al-Humaydi, porque Al-Humaydi da más datos sobre Ibn Hazm que sobre su propia vida. Muy probablemente su familia o había muerto o no. Viene también, el caso es que Al-Humaydi, que era de origen cordobés como Ibn Hazm y también de una familia árabe importante, era Azdi, incluso parece ser que la familia había vivido como servidores de la dinastía en Medina Zahara. Como digo, Al-Humaydi abandona Mallorca junto con Ibn Hazm y acompañará a Ibn Hazm mientras esté en Al-Ándalus. De tal manera que Ibn Hazm, cuando viene después a Játiva, cuando va a Almería, cuando va a Málaga, cuando va a Granada, cuando va a Sevilla, siempre es acompañado por Al-Humaydi. ¿Y por qué lo sabemos? Porque Al-Humaydi es el que va dando las noticias esas. La mayoría de esas noticias están dichas por Al-Humaydi. Y lo vio en tal sitio. No es algo que él ha oído, sino que él sabe porque lo ha vivido. Incluso Al-Humaydi aprovecha para escuchar también a otros maestros en ese periplo por las ciudades de Al-Ándalus. Pero él siempre acompaña al maestro. Y se dice así, se dice Lazama lo dicen los cronistas, él está pegado, está al servicio de su maestro durante todo este tiempo. Pero parece ser, y digo porque no tenemos la noticia concreta, pero sí la evidencia de las circunstancial, que en el año 1056, cuando se produce, pues tampoco tenemos la fecha exacta, cuando se produce o después de haberse producido seguramente el auto de fe en que se queman los libros de Ibn Hazm en Sevilla, Al-Humaydi viaja a Oriente para no volver más. Tiene 33 años y de esos 33 años ha pasado más de 20 junto a Ibn Hazm. La idea es que
Ibn Hazm ya no volverá a ver al Jumaydi, y a partir de ahí Ibn Hazm se retira a Niebla y vivirá unos 8 años más. Al-Jumaydi, sin embargo, vivirá hasta el año 1095 en Oriente, en Bagdad. Es pues una vida consagrada de Al-Jumaydi, consagrada al maestro. El Qadi Iyad lo dice en ese sentido, dice: «Lamma shadda al-amra ala Ibn Hazm, kharaja al-Jumaydi ila al-Mashriq». Cuando la situación, el hambre lo he puesto yo porque no hay nada, cuando la situación se hizo insoportable, digamos, para el maestro, o se intensificó para el maestro, Al-Jumaydi fue a Oriente. Pero tenemos también el testimonio de Ibn Tagribildi, un cronista egipcio posterior, que dice de Al-Jumaydi: «Hammala anhu akthar kutubihi». O sea, Al-Jumaydi llevó consigo a Oriente la mayoría de los libros de su maestro. Es pues el principal transmisor que tenemos de la obra de Ibn Hazm es Al-Jumaydi. Y esto es así porque sabemos que el propio Ibn Hazm quería que su obra, o sabía y era consciente de que su obra era apreciada y sería muy apreciada en Oriente. Él lo dice en ese famoso verbo, en ese famoso poema en el que dice: «Ana shams fi yagwil ulum munira». Yo soy el sol que brilla en el horizonte de las ciencias, ¿no? O en el firmamento de las ciencias, ¿no? Entonces, él se da cuenta de que aquí no se le valora y es, según todas las evidencias que hemos visto, es él mismo el que encarga a Al-Jumaydi que vaya a Oriente y que se lleve sus obras, porque él siente que no le queda mucho tiempo de vida y que Al-Jumaydi puede hacer esa labor de difusión en Oriente. Y efectivamente, esa labor de difusión fue la que hizo Al-Jumaydi en Oriente de las obras de su maestro. De tal manera que la principal obra que tenemos de Al-Jumaydi, que es la Jadwatul Muktabis, no es nada más que un archivo de recuerdos de Ibn Hazm. Cuando vemos la obra nos damos cuenta que es una obra que no está documentada. No es una obra en que digan tal libro, se dice raramente, alguna vez, no es fulano de tal dijo estos versos, o este lo conoció en tal sitio, vivió, era de tal sitio. Son rasgos, pinceladas sobre la vida o sobre el interés de los autores que que Al-Jumaydi consigna allí porque eran recuerdos de su maestro. Y así lo vio ya y lo explotó en este sentido el profesor Elías Terés en su famoso artículo Enseñanzas de Ibn Hazm, la Jadwatul Muktabis de Al-Jumaydi. Un artículo magnífico que está publicado en el año 64 y en el que él examina o analiza todos esos recuerdos que Al-Jumaydi ha ido poniendo por escrito de su maestro y los establece para el mejor conocimiento de la biografía de Ibn Hazm. Y por esto la Jadwa, como digo, no es nada más que un archivo, un libro de recuerdos de Ibn Hazm en su gran mayoría. Incluso el prólogo de la historia de la Jadwa, es el prólogo histórico, no es nada más que una historia, un resumen histórico de una obra seguramente o de un trabajo de Ibn Hazm. Y así lo vio ya el editor de las Rasail, San Abbas, que lo incluye dentro de las Rasail como un apéndice, ¿no? La Jadwa es pues uno de los principales documentos que tenemos para el conocimiento de Ibn Hazm. Si no tuviéramos la Jadwa sería muy difícil. Podemos decir, tenemos la Bugia de Dabbi. Bueno, la Bugia de Dabbi no es nada más que una edición aumentada, una segunda edición aumentada de Al-Jumaydi. Al-Dabbi no añade nada
a la información que da al-Humaydi en su momento de esa información tomada de Ibn Hazm. Es una obra, como decimos, una continuación. La de Dabbi es una continuación, pero no añade nada sobre Ibn Hazm. No es un autor de primera mano, es un autor de segunda mano con respecto a Ibn Hazm. Y esto se explica muy bien, o se ve muy bien, en el propio título de la obra que le puso a Dabbi. Dabbi se llama Bughyatul Multamis, y el título de la obra de al-Humaydi era Jadatul Muktabis. Bueno, pues estos dos títulos proceden de una cita de las Maqamat de al-Hariri, donde dice al-Hariri en un momento dado, no me acuerdo exactamente cuál de ellas, dice Faida al-Faitu minhu Bughyatul Multamis wa Jadatul Muktabis. Ellos eran conscientes, y esta idea además de los títulos basados en un refrán o basados en una frase famosa es un aspecto recurrente en el título de muchas obras de Al-Ándalus. Por ejemplo, del Muktabis, lo tenemos mucho, el Iktibas, el Muktabis, todo eso está basado aquí. Y lo hemos visto también con respecto al collar de la paloma, ¿no? Que está basado también en un dicho antiguo, seguramente, te rodea como el collar de una paloma, pero te protege como la sombra de una nube, ¿no? Es como el amante que agobia a la persona amada, pero al mismo tiempo la protege, ¿no? Es una idea, una metáfora sacada siempre de la vida beduina, de la vida primitiva de los árabes, que eran metáforas literarias y que van siendo reelaboradas con el tiempo de una manera o de otra. Bueno, pues aquí tenemos esa prueba de que Dabbi no es una primera fuente para al-Humaydi, es una fuente de segunda mano, una fuente que simplemente copia al-Humaydi. Como digo, al-Humaydi llevó seguramente todos o casi todos los libros de su maestro a Oriente, y allí los publicó y los dio a conocer. Y a partir de ahí, pues tenemos que una gran parte de las obras de al-Humaydi se han conservado en Oriente, no se han conservado, perdón, de Ibn Hazm se han conservado en Oriente, no se han conservado en Occidente. Hay un ejemplo paradigmático, es el Naqt al-Aruz. En Naqt al-Aruz tenemos dos manuscritos. Un manuscrito de Múnich, publicado por Seybold en 1911 y luego traducido por Secol de Lucena, y luego después un segundo manuscrito publicado por Shawki Daif en la revista de la Universidad del Cairo. Son dos obras bastante diferentes, o bastante, digamos, con cosas bastante diferentes. Hay cosas que están en una y no en otra, y al contrario. ¿Cuál es la explicación? No lo tenemos muy claro, pero muy probablemente esas obras fueron retocadas, o sea, esos manuscritos, en diferentes tradiciones literarias. Probablemente el de Múnich, el manuscrito de Múnich, proviene pensamos de las obras que el hijo de Ibn Hazm había acumulado de su padre. Y el publicado por Shawki Daif tenemos la certeza, porque lo dice allí, que es una recensión hecha por al-Humaydi. Y tanto es así que cuando Ihsan Abbas hace la edición en las Rasail, hace la edición del Naqt al-Aruz, no puede coger una tradición u otra, sino que tiene que mezclar los dos textos, porque los dos textos son complementarios. No tiene posibilidad de editar uno y poner en nota otro, no, tiene que meter el texto de ambos, porque hay cosas en uno que faltan en el otro y hay cosas en el otro que faltan en el uno. Son cosas, por tanto, tradiciones diferentes. Esto es muy posible que pasase también en muchas otras obras de Ibn Hazm hechas por al-Humaydi o digamos transmitidas por al-Humaydi. Es el caso del collar de la paloma. El collar de la paloma, tenemos un manuscrito con unas características, ya se habló aquí ayer y seguramente se puede hablar más, unas características muy particulares que tenemos que
pensar o imaginar cómo pudo hacer eso. ¿Es un resumen? Seguramente sí, no hay ninguna duda ya. Hay un resumen. La obra era mucho más amplia, pero ¿quién hizo ese resumen? Hasta ahora se ha dicho que era el copista. Yo creo que los copistas muchas veces copiaban sin saber lo que copiaban porque no tenían ni idea. No es fácil que sea el copista. Tuvo que ser una persona más conspicua, una persona que sabía lo que hacía, y que quitó cosas que no le interesaban. Y quizá no quitó cosas que no le interesaban no porque hacerlo más breve el texto, sino porque eran cosas que se prestaban a interpretaciones que a esa persona no le interesaban. Pongamos, por ejemplo, el caso de la cita del collar de la paloma, que está en el Nafatib. Esa cita que está en el Nafatib la encontramos también en varios autores orientales, pero no tan explícita. En el Nafatib se dice exactamente cómo ocurrió. Se dice que ocurrió en Sevilla. En el Nafatib, en el collar de la paloma, actualmente no hay ninguna referencia a Sevilla. Entonces, se dice que ocurrió en Sevilla. Y es un juego en el que Ibn Hazm pues, se permite jugar con un equívoco sobre la belleza de un muchacho y su condición de zahiri. Ibn Hazm seguramente no era homosexual, pero es posible que tuviese sus escarceos o posiblemente tenía gente que conocía que sí lo eran en su juventud. En su juventud, Ibn Hazm tiene una juventud como toda juventud de niño rico, de niño del poder, una juventud en que está dedicado al vino, a las canciones, a la poesía, en compañía de Ibn Shuhayd, de su primo Abu al-Mughira, incluso del que luego fue Qadi bin Zakwan. En fin, hay mucha gente ahí a su alrededor, del futuro califa al-Mustadhir, quizá incluso. O sea, hay un grupo de lo que llamó García Gómez tetas cordobeses que viven una vida desenfadada, una vida alegre, y que esa vida se acaba. Y fruto de los recuerdos de esa vida es sin duda el collar de la paloma. ¿Qué ocurre? Que la vida ha cambiado después. Después ha llegado la tragedia, ha llegado la guerra civil, ha llegado la muerte, la destrucción, y el mundo se ha ennegrecido. Al-Jumaydi no había vivido esa vida. Al-Jumaydi es un hombre, como decimos, que no tiene vida propia. No conocemos de él el nombre de su padre, sí, pero no sabemos si tuvo hermanos, no sabemos cuándo dejó a su familia. Es alguien que se consagró, como hemos visto, con más de 20 años seguramente, a servir a su maestro y después a llevar sus obras a Oriente. Al-Jumaydi es un hombre, podemos decir, sufí. Él era un hombre extremadamente religioso, extremadamente pacato, extremadamente modoso, de tal manera que nunca se casó, nunca tuvo hijos, y vivió siempre de una manera sencilla, pobre, apegado a gentes que tenían dinero, pero que protegían la ciencia. Él tenía una gran inteligencia que la dedicó toda, como digo, a transmitir la obra de su maestro y al hadith. Él trabajó sobre el hadith, sobre el Sahihain, los dos sahih. O sea, es una obra inmensa que seguramente se la sabía de memoria. Fijaros lo que es en ese tiempo. Entonces, Al-Jumaydi es un hombre que no ha vivido, que no ha tenido esos sentimientos juveniles, esa vida desenfadada, ni la ha conocido, ni la ha vivido, ni la ha sentido. Y muy probablemente cuando Al-Jumaydi se enfrenta a la idea de tener que publicar la obra de su maestro, en la que hay elementos que pueden ser de alguna manera hacernos pensar
o sospechar de la ortodoxia o de las buenas costumbres o de la buena crianza de Ibn Hazm, al-Humaydi se permite recortar esos textos. Por tanto, yo traigo aquí la hipótesis, la idea de que muy probablemente cuando nos encontramos con ese texto del Collar de la Paloma que hoy tenemos, sin duda abreviado, esa labor de abreviación del texto fue hecho por alguien que conocía bien la obra, alguien que quiso quitar todo elemento que pudiese resultar sospechoso y dejar únicamente aquellos aspectos que eran, digamos, se referían a terceras personas. Siempre desde el punto de vista moralista, que vemos en esa idea que se dice de la fealdad del pecado y la belleza de la virtud, ¿no? En ese sentido. Hay una anécdota que nos puede ilustrar bien sobre al-Humaydi. Al-Humaydi, como decimos, fue desde Al-Ándalus a Túnez seguramente, luego estuvo en el Cairo, estuvo en las ciudades santas de Medina y de la Meca, después estuvo en esto que se llama en Siria, y finalmente se asentó en Bagdad, donde se pegó al círculo de Nizar Malmuk y la madraza Nizamiyya, y fue un personaje muy respetado por su virtud, por su sabiduría, por su piedad, un hombre muy piadoso, aunque él nunca pudo acostumbrarse al clima de Bagdad, de tal manera que se dice que él escribió mucho, hizo muchas obras, sobre todo sobre el hadith, pero la hacía metido desnudo dentro de una tina de agua, para poder soportar el clima, el calor de Bagdad. Bueno, pues hay en este sentido una anécdota que seguramente él, saliendo de esta tina de agua o haciendo otra cosa, pues alguien lo sorprende desnudo. Y alguien, uno de sus discípulos, uno de sus compañeros, no sabemos exactamente cuál, no me acuerdo ahora, lo sorprende desnudo. Y entonces al-Humaydi se pone a llorar, se cubre y se pone a llorar. Y le dice el otro: ¿qué pasa? ¿Qué he hecho mal? Dice: no, es que tú has visto hoy algo que no lo había visto nadie desde que murió mi madre o desde mi madre. Entonces, al-Humaydi es un hombre excesivamente pacato. Y en estas personalidades es muy fácil imponer su criterio a los demás. Por eso, como digo, una de mis, podemos decir, teorías o intuiciones o líneas argumentales que creo que hay que tener en cuenta es ver eso. Si pudo ser al-Humaydi el que metió mano en el Collar de la Paloma, el que lo podó de todas aquellas cosas que no le parecían demasiado apropiadas para el recuerdo del maestro, y si en esa cuestión, pues luego el texto que se nos ha transmitido ha sido luego mal interpretado eso por copistas o por gente de después, pero la copia primera, la poda primera, muy probablemente desde mi punto de vista, y es una hipótesis que creo que hay que contemplar, está hecha por al-Humaydi. No quiero extenderme más porque ya es la hora, pero sí quiero decir que hoy, que tenemos a disposición los medios de Internet, es muy fácil, pero muy laborioso rastrear los textos de al-Humaydi que tratan sobre Ibn Hazm. Y están en muchos autores orientales que no tenían ni idea de Al-Ándalus. Ibn Tarjam, Al-Hatib al-Baghdadi, Ibn Makula, gentes que transmiten informaciones de Ibn Hazm tomadas de al-Humaydi. A veces esas informaciones están en las llaves, pero a veces no. Sería interesante, por ejemplo, un buen tema de tesis podría ser la recopilación de esos textos y la publicación y difusión de esos textos ordenadamente para completar, como digo, la biografía y nuestro conocimiento de Ibn Hazm.
Esto es todo lo que quería decirles. Les doy las gracias y quedo a su disposición por si alguien quiere preguntar algo.